Son las protestas antigubernamentales más multitudinarias en Irán desde hace 3 años y tras 2 semanas no parece que vayan a disminuir. Y todo esto con el trasfondo de la amenaza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de atacar el país si continúa la represión de las protestas que ha matado ya a cientos de personas. Con este y más titulares, arrancamos. Irán asegura que responderá contra blancos estadounidenses e israelíes en la región en caso de un ataque militar por parte de Washington. Mientras tanto, continúan las manifestaciones contra el gobierno, que además mantiene su bloqueo total de Internet y las comunicaciones. Ampliamos en instantes. En Venezuela, familiares de presos políticos siguen a la espera de una liberación a cuentagotas de sus parientes. Mientras tanto, el comercio y la vida cotidiana recuperan cierta normalidad, pero la sensación de inseguridad ciudadana por el gran despliegue de efectivos policiales continúa. Conectamos con Caracas para los detalles. Bienvenidos a DW Noticias, soy Leandro Fest. Gracias por elegirnos. Irán decretó 3 días de duelo y convocó una marcha nacional de resistencia, así lo llamó, apoyada por el presidente Masoud Pezeshkian, mientras continúan las protestas contra su gobierno originadas por la crisis económica. Según la ONG Iran Human Rights, al menos 192 manifestantes han muerto desde el 28 de diciembre, aunque el apagón de Internet impide verificaciones exhaustivas de las cifras. Estados Unidos ha amenazado con posibles acciones en apoyo a los manifestantes. Teherán, por su parte, advierte que en tal caso habrá represalias contra bases estadounidenses e israelíes en la región. Pese a sanciones severas que incluyen la pena de muerte, los manifestantes siguen en las calles. Se reporta que en ciudades como Shiraz los hospitales están desbordados, mientras el presidente Pezeshkian asegura buscar soluciones para frenar el descontento. Y tenemos la oportunidad de desarrollar lo que ocurre en Irán con Luciano Zácara. Él es analista político de Medio Oriente y el Golfo y nos atiende desde Qatar. Luciano, las protestas se desataron hace 2 semanas, concretamente por lo que decíamos, por el alto costo de vida, producto, entre otras cosas, de la inflación. Pero, ¿qué otros elementos hay de fondo? Bueno, hay evidentemente un descontento popular bastante grande desde hace muchos años. Hay que recordar que estas protestas son recurrentes. Ha habido en 1999, 2009 y después una serie de protestas bastante seguidas, 2017, 2019, 2022, algunas con un trasfondo más económico, otras con un trasfondo más político. Y aquí se están juntando muchos aspectos, inclusive la última situación que se ha generado por la confrontación directa entre Irán, Israel y Estados Unidos, que ha hecho que Irán también pierda ese prestigio regional que tenía y ese predominio regional que tenía. Por lo tanto, se están sumando muchos elementos que hacen que la gente salga a la calle a protestar por el mal funcionamiento del país, el mal funcionamiento de la economía y porque el gobierno no está dando respuestas a diversas necesidades de la población iraní, entre ellas económicas, sociales, políticas e internacionales. Y esto es lo que lleva a que la situación del gobierno iraní en este momento sea mucho más delicada que en otras situaciones, aunque vemos que Pezeshkian está tratando de ser mucho más comprensivo de las necesidades iraníes, de la misma manera que hizo Rouhani en años anteriores. Pero bueno, evidentemente el que tiene la última palabra no es Pezeshkian, sino siguen siendo las autoridades de la Guardia Revolucionaria y en última instancia Jamenei. Luciano Zácara, analista político de Medio Oriente y el Golfo desde Qatar, muchas gracias por tu análisis. Gracias, buenas noches. Y mientras tanto, en Europa se pudo apreciar este fin de semana un fuerte apoyo a las protestas por parte de los iraníes en el exilio. Una de las imágenes que recorrieron el mundo es la de un manifestante arrancando la bandera iraní de la embajada en Londres, motivo por el cual Irán convocó este domingo al embajador británico, según informaron medios estatales iraníes. Un manifestante arranca la bandera de la embajada de Irán en Londres, una protesta que reemplazaba un símbolo del régimen teocrático con la anterior bandera de Irán. Estamos aquí porque queremos un Irán libre. Durante 47 años lo hemos deseado, pero nos han ignorado y nuestros reclamos han sido silenciados. El actual gobierno es la República Islámica contra Irán, no es la República Islámica de Irán. También en Berlín, exiliados iraníes dicen que es hora de un cambio en su patria. Llevo 10 años aquí y la situación allá solo empeora.
La gente está desesperada. Esta vez es diferente, la gente está furiosa y ni siquiera les importa si les disparan. Quieren recuperar su libertad, sus derechos y su país. Estos manifestantes en La Haya portan retratos de Reza Pahlavi, hijo del ex Shah. Sus pensamientos estaban con sus seres queridos en Irán. Creo que mucha gente ahora mismo tiene el mismo problema. No pueden ni dormir. Lo que todos queremos son los derechos humanos básicos que la República Islámica nos niega. Así que es realmente preocupante, sí. Derechos humanos y cambio político. Demandas sencillas que unen a los manifestantes en Irán y en toda Europa. Y según medios estadounidenses, un grupo de países europeos liderado por Reino Unido y Alemania debate planes para reforzar su presencia militar en Groenlandia en el marco de una eventual misión de la OTAN destinada a reforzar la seguridad en el Ártico. Esto a raíz de la inquietud expresada por el presidente estadounidense Donald Trump acerca de la importancia militar estratégica de ese territorio autónomo de Dinamarca para Estados Unidos ante una presunta amenaza de China y Rusia y también por las amenazas del propio Trump de hacerse con Groenlandia. El ministro alemán de Exteriores Johann Wadephul por su parte ha dicho que el lunes abordará en Washington con su homólogo estadounidense Marco Rubio una estrategia de seguridad común de la OTAN en el Ártico. Y otro de los temas de titulares, en Venezuela crece la expectativa por nuevas liberaciones de presos políticos mientras Estados Unidos mantiene esa presión tras la captura del expresidente Nicolás Maduro y su esposa trasladados a Nueva York hace una semana para enfrentar cargos por narcotráfico. Hasta este sábado solo 21 detenidos habían sido liberados según organizaciones de derechos humanos. Hoy denunciaron la muerte bajo custodia del policía Edison Torres, incrementando la preocupación de familiares que mantienen vigilias frente a cárceles como el Rodeo 1 y el Helicoide. Desde su celda en Nueva York, Maduro afirmó estar bien, según dijo su hijo. En Caracas, pequeñas manifestaciones exigieron su regreso. Con una flota naval en el Caribe, la administración Trump mantiene su presión sobre el gobierno interino de Delcy Rodríguez y el control sobre el flujo de petróleo venezolano. La periodista Elizabeth Hostos está en Caracas para darnos un panorama más claro de lo que ocurre en Venezuela en estos momentos. Elizabeth, la liberación de presos políticos, decíamos, ocurre a cuentagotas. ¿Cómo se interpreta esta lentitud? Sí, ciertamente, Leandro, y un gran saludo para ti y tu audiencia. En Caracas y en Venezuela hay mucha expectativa en relación con la lentitud en el cual se ha producido la liberación de los presos políticos, sobre todo familiares que esperan a sus parientes con mucha angustia a las afueras de centros de reclusión. Fuentes políticas consultadas y también analistas independientes han señalado que pareciera que no hay acuerdo entre las facciones civiles, militares y policiales del gobierno de Delcy Rodríguez para definir las listas definitivas de los presos políticos que saldrán y en qué momento, Leandro. Una situación que preocupa a grupos de derechos humanos y, por supuesto, a los familiares de estos detenidos políticos. Elizabeth, entendemos que el comercio va volviendo paulatinamente a cierta normalidad y al mismo tiempo se siente inseguridad por la gran presencia de efectivos policiales en las calles. ¿Cómo se está viviendo todo esto a 8 días de la caída de Maduro? Sí, poco a poco los comercios han vuelto a la normalidad. La gente está buscando alimentos, medicinas, surtiendo combustible. Mañana se inician las clases en universidades, colegios y otros institutos educativos y parece una contradicción, pero sí, la gente tiene temor de ver a tantos efectivos policiales en las calles, no se sienten seguros, más bien se sienten intimidados porque se ha visto y está documentado que ha habido detenciones en la última semana de ciudadanos para revisión de teléfonos celulares y ha habido retenciones por pocas horas, pero retenciones al fin. También al final de la tarde están circulando por las principales calles del país los llamados colectivos, que son grupos civiles armados circulando por las ciudades con intención de intimidar al que salga a protestar. Y entonces es una situación que genera bastante angustia y bastante presión entre la ciudadanía, Leandro. Elizabeth Hostos, desde Caracas, muchas gracias como siempre por tu completo reporte. Gracias a ustedes. Hasta pronto. El Instituto Nobel de Noruega afirmó que el Premio Nobel de la Paz no puede transferirse, compartirse ni revocarse
tras las declaraciones de la líder opositora venezolana, María Corina Machado, quien sugirió que podría ceder su premio de 2025 al presidente estadounidense Donald Trump. En un comunicado, el instituto afirmó que la decisión de otorgar un premio Nobel es definitiva y permanente y no admite apelaciones. Según Machado, en una entrevista con Fox News, entregar el premio a Trump sería un acto de gratitud del pueblo venezolano por la destitución y captura de Nicolás Maduro por parte de fuerzas estadounidenses. Trump dijo que sería un honor para él aceptar el premio si Machado se lo ofreciera. Y seguimos hablando de Donald Trump porque el presidente de Estados Unidos sugirió este domingo en un mensaje en su red Truth Social que Cuba debería llegar a un acuerdo con Washington antes de que sea tarde, fueron sus palabras, advirtiendo que la isla ya no recibirá petróleo ni dinero por parte de Venezuela. La posible pérdida de las importaciones de crudo y otros apoyos de ese país amenaza con agravar la crisis en sectores claves, así como la gobernabilidad del régimen cubano, que acaba de cumplir 67 años en el poder. En 2025, Caracas envió un promedio de 27.000 barriles diarios a la isla, cubriendo apenas la mitad del déficit petrolero de Cuba. En la red social X, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel aseguró en respuesta a las declaraciones de Trump que nadie le dicta a Cuba lo que tiene que hacer. En Bolivia, las imágenes de tensión marcan la última semana. Operativos de rescate a turistas, rutas bloqueadas y reclamos sociales convergen en distintos puntos del país. Desde que el gobierno eliminó por decreto el subsidio a los combustibles, el mayor ente sindical boliviano viene manifestándose prácticamente a diario desde hace más de 3 semanas, lo que supone el primer gran desafío político para el presidente Rodrigo Paz con apenas 2 meses en el poder. Este domingo ambas partes se reunieron para intentar sacar adelante un nuevo decreto. Aplausos y gestos de alivio. Estos turistas agradecen a la Fuerza Aérea Boliviana por su aventón para salir de Uyuni. Este otro grupo de turistas sube a un buque de la Armada Boliviana en el lago Titicaca. También se los ve contentos. Agradecimiento a la Armada Boliviana por llevarnos hasta la frontera de Casani. Gracias, Armada Boliviana. Estas son algunas de las postales que dejan la última semana de bloqueos de carreteras en Bolivia. La Central Obrera Boliviana lleva adelante la medida de fuerza. Su objetivo, que el gobierno dé marcha atrás con el decreto 5.503. Mantenernos firmes en la lucha para que este maldito decreto 5503 sea abrogado de manera inmediata. El gobierno tiene la misión de escuchar a su pueblo. El decreto es clave para el gobierno de centro-derecha de Rodrigo Paz, que busca fortalecer sus reservas monetarias. La norma elimina la subvención a los combustibles que rigió durante las 2 décadas del movimiento al socialismo. Esto hizo subir el boleto de transporte. Este decreto ha generado una crisis y también especulación de los precios. Los pasajes han subido casi al doble, algunos productos igual han subido, prácticamente los más afectados son los que están en los territorios indígenas. Pero la Central Obrera también apunta a otras normas del decreto, tales como los estímulos para la inversión extranjera directa y para explotar recursos naturales. El gobierno de Paz afronta su primera contienda política, con bloqueos de carreteras de un sindicalismo que aumenta día a día la presión. Y en Argentina los incendios forestales siguen arrasando la región de la Patagonia, donde el fuego ha consumido en total más de 15.000 hectáreas de vegetación, una superficie, escuchen, mayor a la de la ciudad de Barcelona. Según las autoridades, solo el principal foco en la provincia del Chubut afectó ya a unas 12.000 hectáreas, el doble de la cifra informada el sábado. Cientos de brigadistas y voluntarios intentan controlar las llamas que mantienen en vilo a las comunidades de la región. Varias viviendas han sido arrasadas y se reporta un herido. El incendio más grave se inició a comienzos de la semana en la zona de Puerto Patriada y se ha propagado a zonas de la comarca andina en el sur del país, que es uno de los principales destinos turísticos de la región. Y hasta aquí llegamos, pero hay más en nuestras redes sociales y eso gracias a un grupo de colegas que trabajan las 24 horas para ustedes. Y en nombre de ese equipo me despido hasta una nueva edición de DW Noticias y cuídense que la vida pasa rápido.